Hola, soy el Dr. Iván. Tras más de 2 décadas de seguimiento de la salud neurológica de personas mayores de 60 años, he aprendido que muchos de los cambios que se producen en la mente, la memoria y la capacidad de razonar con claridad no ocurren de repente, sino a través de pequeños detalles que se acumulan con el tiempo. Entre estos detalles se encuentran las combinaciones de alimentos que muchas personas hacen a diario, creyendo que comen de forma segura, equilibrada y adecuada. El arroz, por ejemplo, siempre ha estado presente en las mesas de innumerables familias, considerado algo sencillo, neutro, ligero y aparentemente sin riesgos. Sin embargo, al combinarse con ciertos ingredientes con un exceso de grasas saturadas, puede transformar una comida aparentemente normal en un factor que interfiere con la circulación cerebral, perjudica la claridad mental y acelera un proceso de pérdida de memoria que podría evitarse con pequeños cambios en la rutina. El cerebro, especialmente después de los 59 años, requiere un cuidado más delicado. Esto no significa fragilidad, sino sensibilidad. Las conexiones neuronales que sustentan los recuerdos, los pensamientos y las decisiones dependen de una circulación eficiente, una nutrición adecuada y una menor inflamación. Cuando la circulación no fluye como debería, cuando la sangre llega más espesa o sobrecargada, cuando los vasos sanguíneos se endurecen debido a las repetidas elecciones dietéticas, comienzan a aparecer pequeñas disfunciones. Primero, está esa sensación de olvidar dónde se puso algo, o ese momento en que una simple palabra parece eludirse. Luego, episodios que duran un poco más, acompañados de fatiga mental, como si la mente intentara moverse en un entorno más pesado y denso. Mucha gente cree que esto se debe simplemente a la edad, pero no es tan simple. En mi consulta, veo a diario casos en los que pequeñas modificaciones producen resultados sorprendentes, devolviendo a las personas mayores una sensación de lucidez que creían imposible de recuperar. Cuando hablamos de arroz combinado con ingredientes ricos en grasas saturadas, hablamos de un efecto que no ocurre de golpe, sino de forma silenciosa, continua, casi imperceptible. La persona mayor come arroz con estos añadidos durante años, sin saber que cada bocado supone un esfuerzo adicional para el cerebro. Esto se debe a que, contrariamente a lo que muchos creen, el problema no es el arroz en sí, sino su comportamiento dentro del cuerpo cuando se mezcla adecuadamente con elementos que dificultan el funcionamiento de los vasos sanguíneos y aumentan la presión sobre la circulación cerebral. Imaginemos el cerebro como una ciudad bien iluminada, con calles que deben estar despejadas para que la información fluya sin obstáculos. Ahora imaginemos que ciertos alimentos empiezan a acumular pequeños residuos en estas vías, provocando que el tráfico se vuelva lento, irregular y menos eficiente. Esto es exactamente lo que ocurre cuando se añaden ciertos ingredientes al arroz sin que la persona mayor sea consciente de los efectos. Muchos de los pacientes que atiendo siempre repiten la misma frase cuando les explico este mecanismo: pero si siempre he comido esto, doctor. Y es cierto. Sin embargo, el cuerpo, como una máquina que se usa a diario, cambia su capacidad con los años. Lo que antes no marcaba la diferencia, ahora sí. Los vasos sanguíneos que antes eran flexibles y se adaptaban a pequeñas variaciones ahora reaccionan con mayor sensibilidad. Las paredes que antes eran elásticas se vuelven más rígidas. La sangre, que fluía con facilidad, ahora tiene que soportar más resistencia. Y todo esto significa que la mente, que siempre ha dependido de una sangre bien oxigenada y fluida, recibe menos de lo que necesita. Esta reducción no causa dolor, no causa malestar inmediato, no emite una señal de alerta clara. Por lo tanto, continúa ocurriendo día tras día, hasta que la persona mayor empieza a notar algo diferente en su propia mente sin poder identificar la causa. En la consulta, cuando analizamos la rutina dietética de estos pacientes, a menudo encontramos un patrón simple: arroz combinado con ingredientes grasos, repetido durante décadas. No en cantidades absurdas, sino con una consistencia silenciosa. Y es esta consistencia la que transforma algo aparentemente insignificante en un factor relevante. A medida que las grasas saturadas se metabolizan, aumentan los marcadores inflamatorios, interfieren con la flexibilidad de los vasos sanguíneos y comprometen la circulación fina, especialmente la cerebral. Es la microcirculación la que se ve más afectada, esas delicadas ramificaciones que alimentan las áreas responsables de la memoria reciente, la organización de las ideas y la claridad mental. Cuando esta microcirculación pierde eficiencia, la persona mayor siente como si algo se desvaneciera lentamente, como si su mente no siguiera el ritmo del cuerpo.
La combinación inadecuada con arroz provoca una liberación desequilibrada de la energía de la comida, lo que provoca altibajos que también afectan. Estos factores afectan la función cognitiva. El cerebro no tolera los extremos, funciona mejor en condiciones de estabilidad. Cuando una comida crea un escenario de sobrecarga inflamatoria combinada con una liberación desordenada de energía, el cerebro se esfuerza más para intentar mantener el equilibrio. Y, al esforzarse más, se desgasta más rápido. Para una persona mayor, esto se traduce en fatiga mental, dificultad para concentrarse y lapsus de memoria que parecen surgir de la nada. Muchos reportan que, a lo largo de la tarde, ya no pueden mantener la misma atención que por la mañana. Otros dicen que, después del almuerzo, les resulta más difícil organizar sus pensamientos o recordar citas. Y casi siempre, este almuerzo incluye precisamente arroz combinado, con lo que debe evitarse. Al explicar la importancia de evitar esta mezcla, no pido a las personas mayores que abandonen el arroz, ya que forma parte de la historia alimentaria de muchas familias y aporta bienestar emocional. Lo que pido es concienciación. Que comprendan que ciertas combinaciones pueden sustituirse sin sacrificar el sabor ni la tradición. Que comprendan que el cerebro, después de los 59 años, necesita ser protegido con el mismo cuidado que dedicamos al cuerpo físico. Así como evitamos el esfuerzo excesivo para no sobrecargar las articulaciones, también debemos evitar las sobrecargas dietéticas que afectan la mente. Y es precisamente este conocimiento el que puede ayudar a las personas mayores a preservar su lucidez, autonomía e independencia mental durante mucho más tiempo. Cuando empezamos a observar más profundamente la relación entre lo que comen las personas mayores y el funcionamiento de su mente, nos damos cuenta de que la comida, aunque parezca simplemente combustible para el cuerpo, actúa como un verdadero modulador de la salud cerebral. Y es curioso observar que muchas personas mayores de 59 años todavía creen que la pérdida de memoria es algo totalmente inevitable, como si fuera un destino programado en la biología humana, cuando en realidad buena parte de estos deterioros podrían reducirse, retrasarse o incluso estabilizarse con una alimentación más consciente. Por eso siempre repito en la consulta que el verdadero peligro no reside solo en la comida aislada, sino en cómo se combina y en el hábito que se mantiene durante años sin cuestionarse. El arroz, por ejemplo, es neutro, ligero y muy apreciado por la cultura, pero al mezclarse con ingredientes pesados y ricos en grasas saturadas, se convierte en un desencadenante silencioso de una serie de cambios que afectan la claridad mental de las personas mayores. Cuando estos alimentos grasos entran en el torrente sanguíneo, aumentan la viscosidad sanguínea, dificultan el flujo y obligan al corazón a trabajar más para mantener una circulación cerebral adecuada. Esta dificultad adicional no causa dolor inmediato, no deja a la persona mayor postrada en cama ni interfiere en su rutina de forma claramente alarmante. Al contrario, todo sucede lentamente, como una nube que cubre gradualmente el cielo. Y es precisamente esta lentitud la que resulta engañosa. La persona mayor sigue comiendo, sigue viviendo, sigue creyendo que todo es normal, mientras que dentro de la cabeza, pequeñas áreas responsables de la memoria reciente y la capacidad de concentración comienzan a recibir menos sangre, menos oxígeno y menos nutrientes esenciales para la función cognitiva. Esta circulación deteriorada conduce a lo que llamamos hipoperfusión cerebral, una situación en la que el cerebro tiene que trabajar con menos de lo que desearía. Cuando este estado persiste durante meses y luego años, la persona mayor comienza a notar señales que antes no presentaba. Esos lapsus ocasionales de memoria se vuelven más frecuentes. La dificultad para recordar nombres, fechas o pequeñas tareas se vuelve parte de la rutina. El procesamiento mental, que siempre se producía de forma natural, ahora parece tardar un poco más, como si los engranajes internos necesitaran más esfuerzo para funcionar. Muchos describen esta sensación como si tuvieran la cabeza nublada, como si su mente estuviera envuelta en una niebla que les impide tener una claridad total. La combinación inadecuada con arroz, al repetirse en el tiempo, intensifica este estado mental más lento y confuso. Esto se debe a que los alimentos grasos asociados con los carbohidratos refinados generan una reacción metabólica que aumenta la inflamación sistémica leve, algo que la persona mayor a menudo ni siquiera nota, pero que el cerebro percibe de inmediato. Esta inflamación no causa fiebre, no causa dolor ni deja signos visibles, pero actúa como una especie de irritación interna en los vasos sanguíneos y las neuronas, lo que reduce la eficiencia de la comunicación entre las células nerviosas. La velocidad con la que se recupera un recuerdo, la rapidez con la que se forma el razonamiento, la agilidad para tomar decisiones sencillas,
todo esto empieza a verse comprometido. Y, de nuevo, nada aparece de repente. Los cambios son graduales, continuos, silenciosos, y precisamente por eso son tan peligrosos. Algunos pacientes preguntan a menudo si una sola comida, una dieta inadecuada puede causar daños. Y siempre explico que una sola comida difícilmente tendrá un impacto duradero, sino que el problema radica en los hábitos repetidos. Un almuerzo dominical cargado de grasa, por ejemplo, no tendrá el mismo efecto devastador que el arroz mezclado a diario con ingredientes grasos durante 5, 10 o 20 años. Es la constancia la que hace real el riesgo. El cerebro envejecido tiene menos tolerancia a las agresiones repetidas, y cada pequeño exceso tiene un precio más alto que en alguien más joven. Por lo tanto, las personas mayores deben ser aún más cuidadosas. Lo que antes era solo un exceso dietético se convierte en un secreto que debilita la lucidez poco a poco. Muchas personas mayores informan que, tras modificar esta combinación específica en sus comidas, comenzaron a sentir una mejora gradual en su estado de ánimo, claridad mental y capacidad de atención. No porque el arroz sea milagroso ni porque las grasas saturadas sean un veneno absoluto, sino porque al eliminar esta fricción metabólica, el cerebro trabaja con menos esfuerzo. Es como quitarse un peso de encima sin que la persona se dé cuenta de que lo llevaba. Algunos pacientes reportan que las tardes ya no están llenas de somnolencia intensa, que sus mentes parecen despertar de nuevo y que los recuerdos han comenzado a resurgir con menos dificultad. Estos son pequeños signos de mejoría que indican un funcionamiento del organismo con menos esfuerzo. Otro punto importante es que, a medida que las personas mayores envejecen, deben lidiar con cambios naturales en sus sistemas digestivo y hormonal que hacen que la metabolización de las grasas saturadas sea mucho más lenta y problemática. El hígado funciona de manera diferente, el metabolismo se ralentiza, la sensibilidad a la insulina cambia, y todo esto hace que la combinación de arroz con ingredientes grasos cree un escenario aún más desfavorable. La energía de la comida se libera de forma irregular, creando picos que alteran el equilibrio metabólico. Estos picos, a su vez, afectan directamente el estado de ánimo, la memoria y la sensación de vitalidad. Muchas personas mayores asocian esta incomodidad con la edad, pero al sustituir esta combinación por alternativas más ligeras, rápidamente se dan cuenta de que el problema no era el envejecimiento en sí, sino los hábitos alimenticios mantenidos durante muchos años. El cerebro necesita estabilidad, consistencia y ligereza metabólica, especialmente después de los 59. Y eso es precisamente lo que se pierde cuando el arroz se combina con alimentos inadecuados. La persona mayor empieza a tener dificultades para seguir conversaciones rápidas, se da cuenta de que pierde detalles de historias que antes recordaba con facilidad, o incluso se da cuenta de que tareas sencillas, como pagar una factura o ordenar un cajón, parecen requerir más concentración que antes. No es incapacidad, ni deficiencia, ni fallo físico. Es el agotamiento causado por decisiones repetidas que agotan la energía cerebral. Con el tiempo, la persona mayor se acostumbra a esta mente más lenta. Y ese es el gran peligro. Empieza a creer que es normal, que forma parte de la vida, que es solo una característica más de la vejez. La naturalización de este declive impide que la persona se dé cuenta de que mucho de lo que experimenta no es inevitable. El hábito de combinar el arroz con alimentos grasos se convierte en una rutina que la persona mayor no cuestiona, pero que el cerebro resentido reconoce a diario. Cuanto más se repite este patrón, más responde el cuerpo con inflamación, rigidez vascular y lentitud cognitiva. Con el tiempo, observamos que pequeños ajustes generan resultados sorprendentes. La persona mayor que empieza a evitar estas combinaciones nota gradualmente que su mente parece funcionar con mayor fluidez. La sensación de lentitud mental disminuye, la memoria reciente falla con menos frecuencia y la vitalidad cognitiva regresa como si estuviera esperando a que el cuerpo le dé las condiciones para florecer de nuevo. El cerebro es extremadamente sensible al entorno interno, y cuando este entorno es más ligero, más fluido, más equilibrado, la persona mayor lo siente en cada pensamiento. La claridad mental regresa como una suave brisa tras días de intenso calor. Es una sensación de alivio, de retorno, de reconexión con uno mismo. Y esta transformación se produce porque el cerebro envejecido, aunque más sensible, también es muy adaptable. Muchos creen que, después de cierta edad, ya no hay forma de fortalecer la memoria ni recuperar la agilidad mental, pero esto no es cierto.
El cerebro continúa formando nuevas conexiones, reorganizando circuitos y aprendiendo, siempre que reciba las condiciones adecuadas. Y entre estas condiciones, la dieta es una de las más importantes. Cuando la persona mayor elimina de su rutina esa mezcla que perjudica la microcirculación cerebral, el cerebro finalmente respira con mayor libertad, recibe más oxígeno, más nutrientes y mayor estabilidad metabólica. Y todo esto se traduce en mayor claridad, más energía y mayor capacidad de procesamiento. Muchas personas mayores afirman que, al notar esta mejora, comienzan a replantearse. No se trata solo de comer, sino de la vida en su conjunto. Porque cuando la mente se despeja, la persona ve con mayor claridad lo que antes parecía confuso. Y este es uno de los mayores logros del envejecimiento saludable, no solo vivir más, sino vivir de forma consciente y autónoma, con la capacidad de decidir y comprender cada etapa de la vida. La memoria no es solo una colección de recuerdos, es la base sobre la que construimos nuestra identidad. Proteger la memoria es proteger quienes somos. Y esta protección comienza con decisiones diarias, a menudo sencillas, como evitar combinaciones que perjudican la circulación cerebral y sustituirlas por alternativas más ligeras. Hay un importante aspecto emocional en este proceso, muchas personas mayores creen que es demasiado tarde para cambiar. En mi consulta, siempre digo que nunca es demasiado tarde para el cerebro. Mientras hay vida, hay plasticidad. Mientras hay aliento, existe la posibilidad de regeneración. Mientras hay una decisión, hay un camino. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria para responder cuando se le trata con respeto. Incluso si la persona mayor lleva años repitiendo la combinación inapropiada, el simple hecho de dejar de hacerlo ya es un regalo para su mente. El cuerpo responde sutilmente al principio, pero estas sutilezas se transforman en mejoras notables con el paso de las semanas. La mente se vuelve más alerta, las conversaciones fluyen con mayor naturalidad y la concentración regresa con mayor vigor. Y en este punto, la persona mayor comienza a darse cuenta de que lo que parecía un simple detalle culinario, en realidad, estaba consumiendo gradualmente su vitalidad cognitiva. Es un descubrimiento que genera tanto sorpresa como alivio. Sorpresa al comprender que algo tan simple tuvo tanto impacto, y alivio al saber que no están condenados a vivir con una mente debilitada. Al darse cuenta de que es posible recuperar cierta agilidad mental, muchos se sienten motivados a replantearse toda su rutina, desde la preparación de las comidas hasta el sueño, la hidratación, la actividad física y la organización emocional. Y así es como un cambio aparentemente pequeño desencadena una transformación completa en la vida de la persona mayor. Lo más interesante es que cuando la mente empieza a funcionar mejor, la persona mayor descubre que aún es capaz de aprender cosas nuevas, adaptarse, reconstruir hábitos y retomar sueños que parecían lejanos. Envejecer no es un declive inevitable, sino un proceso que puede guiarse con sabiduría. La memoria, en efecto, puede protegerse, fortalecerse y preservarse. Y todo comienza con la conciencia de lo que ponemos en nuestros platos. Al evitar combinaciones que perjudican la circulación cerebral, las personas mayores no solo previenen futuros olvidos, sino que construyen un futuro más claro y lúcido, más conectado con lo que aman, cada día. Y puedo afirmar, después de tantos años trabajando con la salud de las personas mayores, que no hay nada más gratificante que ver a alguien recuperar la lucidez. Es como ver cómo se enciende una luz dentro de la persona, iluminando no solo su mente, sino toda su vida. Y esta luz no depende de medicamentos caros ni tratamientos complejos, depende de decisiones conscientes tomadas día tras día. Decisiones que empiezan con el arroz y lo que se sirve a su lado, pero que se expanden a toda la rutina. La persona mayor que comprende este proceso no solo vive mejor, sino que vive con mayor autonomía, mayor claridad y una presencia que trasciende los años. Por lo tanto, cuando digo que hay que evitar esta combinación, no estoy privando al adulto mayor del placer de la comida. Estoy protegiendo la memoria, la identidad, la historia y la dignidad de la persona mayor. Estoy defendiendo la lucidez que le permite desenvolverse con seguridad en la vida, reconocer rostros queridos, recordar momentos especiales y mantener la independencia que todos queremos preservar durante el mayor tiempo posible. La mente es el bien más preciado que tenemos, y cada bocado, cada elección y cada acto de cuidado construye o erosiona esta riqueza. Y al elegir lo que nutre la mente en lugar de lo que la daña, la persona mayor no solo come mejor, está invirtiendo en sí misma, en su longevidad mental y en la capacidad de vivir con autenticidad hasta el último capítulo de su propia historia.